7:34 minutos, 7:34 minutos. Hablemos un poquito de ese trabajo que viene desarrollándose en este ámbito de luchar en contra de la desnutrición infantil, que es realmente es un tema complicado, es una situación lamentable que ocurre en nuestro país y que se ha denotado, pero que se están tomando acciones en el afán, lógicamente, de bajar esos índices, de bajar esos porcentajes que demostraban que estábamos entre los países que con cifras alarmantes, ¿no?, respecto a la desnutrición que tenemos, sobre todo en los sectores urbanos marginales, en los sectores rurales. Esta mañana nos acompaña María José Pinto. Ella es secretaria técnica de Ecuador Crece Sin Desnutrición. Gracias por estar aquí, María José. Muy buenos días. Muchas gracias por tenerme Bienvenida. aquí y buenos días a todos. Bueno, cuéntenos un poquito, ¿cómo está? ¿Cuál es la evaluación que tenemos al respecto de la situación de la desnutrición en este momento en el país? Crónica infantil, ¿no? En este caso. Sí, lo que les puedo contar es que, bueno, que el gobierno nacional y el gobierno del presidente Daniel Noboa prioriza la atención y el bienestar de estas mujeres embarazadas, niños y niñas menores de 2 años. Con eso ya tenemos un montón de cosas ganadas. Lo que yo siempre digo es que la desnutrición crónica infantil no puede depender del gobernante de turno y por eso hay que institucionalizar la lucha. Tiene que haber una política, dice usted. Tiene que en haber este no caso. solo una política, sino que todos tenemos que meternos en la lucha. No es una lucha únicamente del Estado, es una lucha de los papás, de las mamás, de los cuidadores, de los gobiernos autónomos descentralizados, de las empresas. Y en eso es lo que estamos trabajando. Estamos trabajando en 4 ejes, tanto para enfocarnos en territorios priorizados, como para fortalecer la educomunicación, trabajar de la mano con la empresa privada y las fundaciones, pero también institucionalizar la lucha de la desnutrición crónica infantil. Esta es una problemática de todos y es una problemática que le quita productividad al país. El Ecuador, las cifras son que el Ecuador pierde alrededor de $3,000 millones para tratar secuelas de la desnutrición crónica infantil. Uh-huh. Tanto en el ministerio... Que son enfermedades, ¿no? Son enfermedades, son inversiones más altas, por ejemplo, en educación para los niños, porque tenemos 1,000 días, estos 1,000 días desde la gestación hasta que los niños cumplen 2 años, es una ventana de oportunidad para que el cerebro se desarrolle de buena forma, para evitar enfermedades a largo plazo y en un futuro, y por eso todo tiene que empezar con los niños. Y el presidente Noboa ha priorizado justamente la lucha contra la desnutrición crónica infantil y ha priorizado a nuestros niños. Hay porcentajes, porque yo hacía referencia que los porcentajes que se habían manejado realmente eran complicados desde el gobierno anterior. ¿Qué es lo que ha pasado en estos primeros 100 días, ¿no?, que tienen ustedes como gestión, como gobierno, María José? Gracias por preguntar, Osvaldo, tenemos ya 14,000 mujeres gestantes que ingresaron al sistema para la prevención de la desnutrición crónica infantil de forma temprana y oportuna. 14,000 en el país. 14,000 en el país en estos primeros 100 días. ¿Qué es lo que hace que ya hayamos captado a estas mujeres? Quiere decir que estas mujeres ya están dentro de la estrategia, ya las estamos siguiendo, ya tenemos un monitoreo sobre ellas y así podemos seguirles a lo largo de este proceso, además de un proceso tan importante como la gestación y los primeros 2 años de vida de un niño. ¿En qué se enfoca la estrategia? La estrategia se enfoca en la prestación de bienes y servicios de manera intersectorial. Uh-huh. Por eso es tan importante la Secretaría, porque lo que hace es justamente seguir una estrategia social a través de distintos ministerios y de entes del Estado. ¿Cómo? Ejecutando y monitoreando. A ver, un poco para aclarar. ¿Es especie de coordinación, digamos, en este caso, lo que hace la Secretaría? Sí, es una especie de coordinación. De este trabajo que hacen otros entes también que están vinculados en este sentido. Así es. Un poco lo que se ha visto alrededor del mundo y las mejores prácticas es tener en temas sociales, porque los temas sociales estructurales no dependen de un solo ministerio, no dependen de solo el Ministerio de Salud, no dependen solo del MIES. Es un tema
intersectorial grande que además hay que hacerle seguimiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos y cómo funciona? Es que la estrategia Ecuador Crece sin Desnutrición Crónica Infantil tiene un paquete priorizado. ¿Qué es el paquete priorizado? Son estos bienes y servicios que el Estado tiene que prestar a toda la ciudadanía. Que son, por ejemplo, en el Ministerio de Salud Pública son controles prenatales, controles de niño sano, vacunación, parto institucionalizado y consejería tanto de lactancia como de planificación familiar. En el MIES tenemos, para la población en situación más vulnerable, tenemos la priorización al acceso para los programas Creciendo con Nuestros Hijos o los centros de desarrollo infantil. Y también tenemos la consejería para el cuidado y estimulación temprana en la población en general. Tenemos la inscripción temprana que depende del registro civil y tenemos también el Ministerio de Educación que básicamente es la inserción en el sistema, la reinserción en el sistema educativo de las mujeres gestantes y madres adolescentes, que es muy importante. Ya, todo esto engloba toda esta política, digamos, en este caso. Y aparte de eso también engloba los derechos de la mujer, por ejemplo, el derecho a la lactancia. También tienes agua segura que depende del Ministerio de Ambiente, Entonces tienes muchas entidades del Estado que tienen que trabajar hacia una misma estrategia, y esa es la prevención y reducción de la desnutrición crónica infantil en el Ecuador. Claro, por ejemplo, en agua potable, dotar de agua potable a sectores rurales, por ejemplo, en donde todavía, lamentablemente, hay agua entubada, pero eso deberá coordinarse también con los gobiernos seccionales, ¿no? Por supuesto. Que son los más cercanos, los municipios, el tema de las prefecturas también en ese sentido. A ver, todas estas estrategias sociales alrededor del mundo, si es que manejas solo desde arriba, desde el escritorio, desde la oficina y desde el gobierno central, no funciona. Tienen que estar asentadas en territorio y ese es uno de nuestros ejes de trabajo. Asentar hacia el territorio, manejar el territorio y sobre todo enfocarnos también con los gobiernos autónomos descentralizados. Finalmente ellos son los que conocen a su población y por eso estamos metiéndonos los dos dentro de la estrategia. Ya tenemos algunas cartas de intención firmadas con algunos GATs, por ejemplo el GAT de Manta. Estamos trabajando de la mano con Quito y vamos así a trabajar directo porque, de nuevo, no depende únicamente de los servicios del Estado central, sino que esta lucha depende de todos. Y obviamente la corresponsabilidad que tienen las familias en esta lucha es muy importante. Claro, hay que llegar a ese nivel, ¿no? Es una concienciación de todos los sectores, en este caso, para poder salir de un problema tan complicado, tan crítico como es la desnutrición crónica infantil en nuestro país. Pero hay temas que son medios complicados, que tienen que ver especialmente con los presupuestos, ministra. Sí, así es. Al respecto, ¿qué se puede señalar? Porque por ahí se quejan, en salud no hay plata. En educación no hay plata, porque también hay que entrar el tema de educación. Y está en la proforma también. A ver, efectivamente hay un problema con el presupuesto, tenemos que entender que estamos en una problemática, pero no podemos olvidarnos que la inversión del gobierno este año es mayor que el anterior. El gobierno ha destinado 342 millones para la implementación de la estrategia a nivel nacional. Tenemos un ligero incremento en el presupuesto, pero tenemos que saber que desde la Secretaría estamos trabajando también en aumentar ese presupuesto quitado. No nos podemos quedar con los brazos cruzados. Pero ¿cómo lo va a aumentar si es que los recursos son los que más los que faltan, pues, ministra, en este caso? Pero es que tenemos dentro de la estrategia tenemos tenemos proyectos de inversión desde que, yo hablo de este triángulo virtuoso. El gobierno pone la estrategia. Tenemos fundaciones que ejecutan ciertos proyectos en cada uno de los territorios y la empresa privada es quien fondea. Entonces, por eso también estamos trabajando con la empresa privada, porque la empresa privada también se tiene que meter en la lucha. Entonces, ¿hay intencionalidad de la empresa privada de aportar también en ese sentido? Por supuesto que sí, y la verdad estamos muy felices. Tenemos nuevas empresas que quieren meterse en la lucha de la desnutrición crónica infantil. ¿Hacer qué? A ver, tenemos algunos proyectos. Tenemos proyectos de agua segura, por ejemplo, de inversión en agua segura. Tenemos proyectos de educomunicación, que es para un cambio de comportamiento en la población. Tenemos otros proyectos, por ejemplo, de infraestructura. Entonces, tenemos varios proyectos que apoyan a la estrategia.
¿Quiénes trabajan? Las fundaciones que trabajan en cada uno de los territorios, que ya son los expertos en ese territorio y con la población. Y de ahí quienes fondean es la empresa privada. Puede ser que en su territorio o puede ser dentro de, yo qué sé, de una estrategia de agua, por ejemplo, que es mucha de las empresas, o ligada a los ODS que están dentro de la estrategia de cada una de las empresas. Entonces, muy interesante. Pueden fondear distintos proyectos. Tenemos alrededor de 20 millones que fondear este año con proyectos que ya están avalados por la Secretaría, porque tengo que recordarles que, de nuevo, el Estado es quien pone la estrategia. No es ni las fundaciones ni la empresa privada que imponen cómo trabajar. El Estado tiene que avalar esos proyectos. Es que para eso está el Estado, ¿no? En este caso, para poner las reglas del juego. Y sobre todo que no se diversifiquen esos fondos que necesitamos, sino trabajar juntos hacia una misma estrategia, hacia un mismo proyecto dentro de los territorios priorizados. Ministra, ¿le parece si escuchamos una opinión ciudadana? Por el supuesto. 255-4090, 2546-108 está habilitado. Buenos días, lo escuchamos. Buenos días, licenciado Osvaldo. Un saludo a la señorita María José Pinto. Mi nombre es Milton Encarnación, de la parroquia de Calderón. Primeramente, yo quisiera sacar una cita con María José. Hay un proyecto que lo tenemos formando a través de los bares escolares. El otro punto que topaba usted, licenciado, en las ventas ambulantes, capacitar a esa gente, porque también hay madres que están embarazadas, otros que están dando de lactar, y a su vez sí falta un poquito más de comunicación, mi estimada María José. Usted habla de las empresas privadas no dan el espacio a los líderes comunitarios, a los presidentes barriales o de las comunas, en la cual hay que trabajar muchísimo, que yo anteriormente participé en esto, y ahí hay que empezar a socializar y a capacitar. Yo espero que me acepte una reunión para presentar un pequeño proyecto. Espero que les sirva muchísimo. Creo que no a ustedes ni a los que estamos aquí. ¿Nos puede ayudar con el contacto directo? Porque van a tomar contacto con usted, Milton. 099-2810-681. Una vez le invité para el 17 de febrero, cuando el licenciado Osvaldo también no pudo asistir, pero ya me justificó. Ahí participó la doctora Andrea Prado. Tuvimos una reunión a nivel nacional. Estaban conectadas 1.200 personas, unas vía Zoom y 500 presencial, y estábamos topando justo este tema. Entonces, hay personas de donde pueden focalizar y pueden ayudarle. Yo estoy seguro que el gobierno solo, ni las instituciones solas, unidas con la comunidad, podremos salir adelante. Le agradezco bastante y espero que sea muy rápida la reunión y poder apoyarle. Muy bien, gracias también a Milton Encarnación, es un dirigente, líder barrial muy comprometido con su parroquia. Calderón es la parroquia más grande del país, creo yo, ¿no? En este caso, casi más grande que una ciudad. Y es una de las parroquias priorizadas también dentro de nuestro estado. Calderón, están haciendo gestión allá. Primero agradecerle a Milton por haberse contactado conmigo, tengo que pedir disculpas, yo tenía que haber estado en esa reunión y me excusé, pero bueno, Andrea es parte de de la Secretaría y tengo que decir que sí, Milton tiene razón, hace falta información, pero justamente estamos trabajando en eso. Yo creo que una de lo que faltaba dentro de la Secretaría es justamente esa información y esa comunicación en territorio. En lo que estamos trabajando es traer a más actores dentro de las mesas intersectoriales en las que trabaja la Secretaría, en las que trabaja para sentar justamente la estrategia en territorio, porque no todos los territorios son iguales y no todos los territorios tienen los mismos participantes. En ciertos territorios los líderes barriales son mucho más importantes que en otros. Entonces, traer a esos líderes a que luchen con nosotros. Porque tiene razón, el Estado no puede hacerlo solo, esta lucha es de todos. Usted ya lo ha determinado, los territorios no son iguales, pues una cosa es hablar, por ejemplo, en la ruralidad, una cosa es hablar en Esmeraldas, hablar en la costa ecuatoriana y otra en la ruralidad de la sierra. Son temas que son particulares y que tienen que trabajarse de esa forma, y qué bueno que se haga con la comunidad directamente. ¿Cómo está el tema del tema de los bonos, ministra?
hay un bono que de los 1,000 días, me parece que es, ¿no? Así es. ¿Está funcionando esto? Sí, toda estrategia social tiene que venir acompañada con una prestación, y tenemos un bono, pero no es solo una transferencia monetaria, es un bono condicionado. ¿Cómo? Porque tienes que cumplir ciertos hitos. Los hitos, y dentro de la estrategia, y como les dije, dentro del paquete priorizado, es muy importante, sumamente importante cumplir estos hitos, porque si es que no hay corresponsabilidad tanto de la mujer embarazada o del cuidador de estos niños, no vamos a poder llegar a nada. Si bien lo que está tratando del gobierno es de acercar los servicios a la ciudadanía, si es que no tenemos esa corresponsabilidad de la ciudadanía de las mujeres embarazadas, de ir a los controles prenatales o llevar a sus hijos a vacunarse o a los controles del niño sano, no vamos a poder lograrlo. Y por eso es tan importante, y por eso este bono es condicionado a cumplir estos hitos, porque tiene que existir una corresponsabilidad. ¿Cómo esto lo pagan a través del MIS? Sí, es pagado. A ver, la información viene desde la Secretaría y nosotros damos los usuarios y quienes deben acceder al bono, pero todas las transferencias monetarias, como tú sabes, son expedidas por el MIS. ¿Hay en este momento un registro al respecto de cuántas personas están recibiendo este bono? Por supuesto. Ya tenemos 11,000 familias que han cumplido con todos los hitos para lograr que sus hijos no tengan desnutrición crónica infantil, y estos 11,000 están dentro de ese bono, y por eso podemos medirlos. Es muy importante para nosotros, sumamente importante que del sector más vulnerable cada vez se unan más, cada vez cumplan estos hitos, porque solo así vamos a poder decir que más niños no tienen desnutrición crónica infantil. Ahora, ¿están llegando a los sectores urbanos marginales en las grandes ciudades, ministra, en este caso? A ver, una de las priorizaciones... Porque yo le estoy diciendo la ruralidad, las diferencias que existen en las provincias, pero también las ciudades de Quito, Guayaquil, como dice Manta, por ejemplo, tienen dificultades. Hay mucha gente que este momento está, por ejemplo, sin trabajo. Hay madres que dicen están embarazadas, tienen que trabajar, hacen cosas en la informalidad. Entonces, hay que meterse también de lleno en eso, ¿no? Nosotros lo que hicimos en los primeros días es justamente modificar esa priorización de los territorios. ¿A qué? A densidad poblacional. Justamente porque en las ciudades que tú mencionaste es donde más niños hay. Y la prevalencia, si bien no es altísima como en la ruralidad, es muy alta. Quito tiene una prevalencia alta y Guayaquil también. Y ahí es donde hay más niños y donde, a ver, tenemos que trabajar, porque esos GATs son súper fuertes y tenemos que trabajar en conjunto, y eso es lo que estamos logrando. Que eso es importante, ¿no? Independientemente de cualquier ideología que pueda existir, que se trabaje en beneficio de los niños fundamentalmente. Justamente nosotros estamos trabajando para nuestra estrategia en levantar el registro social, en depurar ese registro social, y yo creo que si bien estamos trabajando para nosotros, ese trabajo va a servir para otras cosas, para justamente ver los temas de los bonos. Las transferencias monetarias han venido con diferentes problemas a lo largo de los años, y pues esperemos que con el trabajo que estamos haciendo desde todos los ministerios, estos problemas puedan tal vez no solucionarse en su totalidad, pero sí desde el gobierno del presidente Noboa solucionar o no todos, pero solucionar esos problemas puntuales. En contar que esto vaya solventándose, ¿no? Así es. Digamos, en este sentido. No es un tema a corto plazo, es un tema a largo plazo. Hay distintos problemas legales pero lo que importante atañan es que a los bonos. hay que comenzar con algo. Exacto. Y eso es lo que comenzar a trabajar en ese aspecto, porque yo al menos destaco el trabajo que hace la Secretaría de Ecuador Crece Sin Desnutrición, porque es el rostro humano el que tiene que presentarse a nivel de este sector social, a nivel y ojalá que podamos tener mejores noticias, que cuando los hospitales estén dotados de medicamentos, tengan vacunas, tengan todo, y los niños puedan ir a vacunarse, y la corresponsabilidad de las mamacitas, de los papacitos, de llevar a los niños a que se vacunen, a que les chequee el médico. Ojalá que en algún momento, hace años, usted se ha de acordar, porque es muy jovencita, había un proyecto en el Ministerio de Salud que se llamaba la leche avena, ¿se acuerda usted? Sí. Les daban a las madres embarazadas y a las madres que ya estaban dando de lactar. Kids.
unos kits, les entregaban. Eso es lo fundamental, para que en base a lo que no tienen, les entregaban esas coladitas, esas cosas, y los niños crecían un poquito mejor. Pero siempre es importante destacar esto. Yo sé que no es fácil, ministra, no es una tarea fácil y siempre estaremos pendientes de ese trabajo y de los resultados que se vayan dando. Pero bueno, no está un poco para interrumpirles, no estamos aquí, nosotros sabemos que es complicado y no estamos aquí para hacer el trabajo fácil. Estamos aquí para ejecutar ese trabajo y estamos aquí para ejecutar el trabajo hacia los territorios, que es lo más importante. El presidente Noboa nos ha pedido que estemos en territorio, porque desde el escritorio los niños se vuelven una estadística y los niños no se pueden volver una estadística y en eso es lo que estamos trabajando. Qué bueno. Ministra, muchas gracias por su presencia, muy amable. Muchas gracias y bueno, que tengamos una linda semana.